Imagina esto. Un caza furtivo que se mueve a velocidades supersónicas se desliza por el cielo nocturno sobre Teherán, sin ping de radar, sin advertencia, sin sonido, solo un fantasma que traza corredores a través de lo que una vez fue uno de los espacios aéreos más fuertemente defendidos del Medio Oriente. Los generales de Irán están mirando pantallas en blanco preguntándose de dónde viene la amenaza. Y luego, uno por uno, sus sistemas de defensa aérea se apagan. Esto es lo que el F-22 Raptor ha hecho en la operación Epic Fury, y la escala de destrucción que ha permitido no es nada menos que asombrosa. Bienvenidos de vuelta a World Brief Daily. Hoy vamos a profundizar en uno de los despliegues más consecuentes de un solo tipo de aeronave en la historia militar moderna. El F-22 Raptor ha estado en el centro del dominio aéreo americano sobre Irán desde las primeras horas de la operación Epic Fury. Vamos a desglosar exactamente lo que este avión ha hecho, cómo lo ha hecho, qué viene a continuación y por qué Irán nunca tuvo una oportunidad. Si aún no estás suscrito a World Brief Daily, toca ese botón de suscripción ahora y activa tus notificaciones. Este es el tipo de cobertura profunda que te traemos cada vez que se desarrolla un evento global importante, y este es tan grande como puede ser. Comencemos desde el principio. La operación Epic Fury fue lanzada en las primeras horas del 28 de febrero de 2026. El Comando Central de los Estados Unidos, junto con la campaña paralela de Israel denominada Operación León Rugiente, desencadenó un ataque militar coordinado de proporciones históricas. El presidente Trump anunció la operación en una publicación en Truth Social a las 2 de la mañana hora del este, acompañada por un video de 8 minutos dirigido directamente al pueblo iraní. Como señaló el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales poco después, la operación difería fundamentalmente de la operación Midnight Hammer en junio de 2025, que había sido una campaña de ataques más limitada dirigida a las instalaciones nucleares de Irán. Epic Fury era algo completamente diferente, era integral, era abrumadora, y estaba claramente diseñada no solo para dañar el ejército de Irán, sino para desmantelarlos sistemáticamente. Según la Casa Blanca, los 4 objetivos centrales de la operación Epic Fury eran claros desde el primer día. Primero, destruir el arsenal de misiles balísticos de Irán y desmantelar completamente su industria de producción de misiles. Segundo, aniquilar la armada iraní. Tercero, cortar el apoyo de Irán a los proxies terroristas en toda la región. Y cuarto, garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. Como declaró el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, el 4 de marzo, la operación fue diseñada para desmantelar la capacidad de Irán de proyectar poder fuera de sus fronteras tanto hoy como en el futuro. Esas no fueron palabras vacías. Para el 23 de marzo, según el Comando Central de los Estados Unidos y el reporte de Air and Space Forces Magazine, las fuerzas americanas habían llevado a cabo más de 10.000 vuelos de combate y atacado más de 10.000 objetivos iraníes. Ese número ha seguido aumentando. Pero aquí está la pregunta que la mayoría de la gente no ha hecho. ¿Cómo logró el ejército americano ese tipo de dominio tan rápidamente? ¿Cómo cortó el poder aéreo americano las defensas de Irán tan eficientemente que en cuestión de semanas incluso las plataformas heredadas como el bombardero B-52 estaban volando misiones terrestres dentro del territorio iraní? La respuesta en gran parte es una aeronave, el F-22 Raptor. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a World Brief Daily y de tener las notificaciones activadas. Cubrimos cada desarrollo importante de la operación Epic Fury a medida que ocurre y la situación está evolucionando por horas. Toca suscribirse ahora para no perderte ni una sola actualización. Ahora hablemos del propio F-22, porque para entender lo que está haciendo sobre Irán, primero necesitas entender lo que es. El F-22 Raptor es por prácticamente todas las medidas técnicas el caza de superioridad aérea más capaz jamás construido.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo ha descrito como una combinación de sigilo, capacidad de supercruise, aviónica integrada y maniobrabilidad que ofrece la capacidad de primer avistamiento, primer disparo y primera eliminación. Desglosemos esos uno por uno porque importan enormemente en el contexto de lo que está ocurriendo en Irán ahora mismo. Sigilo. El F-22 está construido con materiales absorbentes de radar y diseñado con una forma que dispersa las ondas de radar en lugar de reflejarlas de vuelta a la fuente. Su sección transversal de radar se reporta que es aproximadamente del tamaño de una canica. Esto no es solo sobre ser difícil de ver. Se trata de ser funcionalmente invisible para el tipo de sistemas de radar que Irán había desplegado antes de que comenzara la operación Epic Fury. La red de defensa aérea de Irán incluía sistemas S-300 de origen ruso considerados entre los sistemas de misiles tierra-aire de medio a largo alcance más capaces del mundo. Para la mayoría de las aeronaves, el S-300 es una amenaza seria. Para un F-22 es esencialmente un no factor. Supercruise. Esta es la capacidad de mantener el vuelo supersónico, específicamente por encima de Mach 1,5, sin usar quemadores de postcombustión. Los quemadores de postcombustión son el equivalente aeronáutico de pisar el acelerador a fondo en un automóvil. Generan un enorme empuje, pero también generan enormes firmas de calor y escape que pueden ser detectadas por los sensores infrarrojos. El supercruise significa que el F-22 puede volar rápido y llegar lejos sin iluminarse en los sistemas de imágenes térmicas. Sobre Irán, eso se traduce en un caza que puede cubrir distancias masivas, alcanzar objetivos rápidamente y partir antes de que las defensas puedan siquiera comenzar a responder. Sensores y fusión de datos. Aquí es donde el F-22 se convierte en algo mucho más que un arma con alas. El avión está equipado con el radar de matriz de antenas escaneadas activamente AN/APG-77, capaz de rastrear docenas de objetivos simultáneamente mientras opera en modo de baja probabilidad de intercepción, lo que significa que emite señales durante demasiado poco tiempo y en un patrón demasiado complejo para ser fácilmente detectado por los sistemas de guerra electrónica enemigos. Lleva una gama de medidas de apoyo electrónico que le permiten detectar pasivamente las emisiones de los radares y comunicaciones enemigas, y críticamente puede compartir todos esos datos en tiempo real con otras plataformas a través de enlaces de datos. Volveremos a por qué eso importa enormemente en solo un momento. Potencia de fuego. El F-22 lleva una bahía de armas interna, lo cual es clave para su sigilo. Abrir pilones de armas externos o colgar misiles en soportes externos comprometería su sección transversal de radar. Internamente, puede llevar una combinación de misiles de alcance medio avanzados IM-120 aire-aire para compromisos de largo alcance, misiles de infrarrojos IM-9 Sidewinder para combate de corto alcance, bombas de pequeño diámetro GBU-39B para ataques terrestres de precisión y municiones de ataque directo conjunto GBU-32 para objetivos terrestres más pesados. También lleva un cañón M61A2 de 20 mililitros con 480 rondas para compromisos de corto alcance. La combinación de sigilo, sensores y esa carga útil de armas hace al F-22 capaz de operar en entornos que serían suicidas para cualquier otro caza del mundo. Con un alcance de más de 2.400 kilómetros y con apoyo de reabastecimiento aéreo de los aproximadamente 75 aviones cisterna que Air and Space Forces Magazine estima que estaban operando en el área de operaciones del Comando Central de los Estados Unidos, los F-22 han podido volar misiones extendidas sobre el vasto territorio de Irán. Según datos de seguimiento de vuelos citados por ese mismo medio, cerca de 300 cazas de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines estuvieron involucrados en la operación Epic Fury, junto con al menos 20 bombarderos. Esa es una concentración de poder aéreo como el mundo raramente ha visto.
Ahora, aquí es donde se pone interesante. Los F-22 de la base conjunta Langley-Eustis en Virginia fueron desplegados a la base aérea Ovda en el sur de Israel en las semanas antes de que comenzara la operación Epic Fury. Según Air and Space Forces Magazine, este movimiento fue rastreado a través de datos de vuelo de código abierto y publicaciones en redes sociales de observadores de aeronaves en la región. El ejército americano estaba posicionando sus cazas de superioridad aérea más capaces al alcance de Irán con bastante antelación a los ataques iniciales. Los servicios de inteligencia de Irán o no lograron comprender el significado de este aumento de fuerzas o no pudieron hacer nada al respecto. Probablemente ambas cosas. Cuando se lanzó la operación Epic Fury, el Comando Central de los Estados Unidos envió un espectro completo de activos de ataque. Bombarderos furtivos B-2 Spirit llevando bombas perforadoras guiadas de 2.000 libras apuntaron a complejos de misiles reforzados e infraestructura nuclear. Los B-1B Lancer volaron directamente desde la base aérea Ellsworth en Dakota del Sur en misiones sin escalas de más de 30 horas, cada uno capaz de entregar hasta 75.000 libras de municiones, haciendo de ellos las cargas de bombardero convencional más pesadas de la coalición. Los B-52 se unieron a la lucha apuntando a sitios de misiles balísticos e infraestructura de mando, control y comunicaciones. Los F-35, F-15E y F-16 realizaron supresión de defensas aéreas enemigas, ataques de precisión y operaciones de targeting, y el F-22, según la evaluación inicial de la operación de Defense Updates, el Raptor fue asignado a la superioridad aérea y ejecutó misiones desde Ovda con sus objetivos específicos todavía sin confirmar públicamente, un detalle revelador en sí mismo. Los resultados fueron devastadores para Irán. Las fuerzas de defensa de Israel reportaron para el 30 de marzo que aproximadamente el 80% de las defensas aéreas de Irán habían sido destruidas. Piensa en lo que significa ese número. Irán había invertido décadas y miles de millones de dólares en construir una red de defensa aérea integrada. Incluía sistemas de producción doméstica, S-300 rusos y capas de interceptores de corto y medio alcance. Dentro del primer mes de la operación Epic Fury, esa red estaba en ruinas. Y la mejor evidencia de cuán completamente fue destruida, el bombardero B-52 volando misiones terrestres dentro de Irán. Este no es un punto menor. El B-52H Stratofortress es una aeronave masiva. Ha estado volando desde los años 50. Es enorme, lento en relación con los cazas modernos y detectable en el radar desde enormes distancias. Una red de defensa aérea moderna funcionando habría destrozado los B-52 en su aproximación. El hecho de que estén volando dentro del territorio continental de Irán te dice todo lo que necesitas saber sobre el estado del sistema de defensa aérea de Irán. Como hemos dicho antes en World Brief Daily, los números no mienten. El 80% de las defensas aéreas de Irán destruidas puede ser incluso una subestimación. El papel del F-22 en la creación de ese entorno fue central. Aquí está cómo parece haberse desarrollado la operación basándose en la información disponible. En la fase inicial de la campaña, los F-22 volaron hacia el espacio aéreo iraní por delante de otros paquetes de ataque. Usando su sigilo para penetrar sin ser detectados, usaron su radar a bordo y suite de sensores para localizar e identificar los nodos de defensa aérea de Irán, incluyendo sitios de radar, baterías de misiles, puestos de mando e infraestructura de comunicaciones. Luego, o bien atacaron esos objetivos directamente usando sus municiones internas, o transmitieron datos de targeting a otras plataformas, incluyendo F-35 y aeronaves de ataque, que luego ejecutaron las eliminaciones con municiones de reserva. La capacidad del F-22 de volar profundamente dentro de territorio defendido, recopilar datos de targeting y transmitirlos instantáneamente a otras plataformas en la coalición lo convirtió en un multiplicador de fuerza de valor extraordinario.
Un solo F-22 orbitando a altitud, invisible para cada radar debajo de él, podía efectivamente convertirse en los ojos y el cerebro de todo un paquete de ataque. Y eso no es solo teoría operacional. Podemos ver la evidencia en los resultados. Según el análisis del CSI de la fase inicial de la operación, los ataques iniciales golpearon más de 1000 objetivos en las primeras 24 horas. Ese tipo de precisión a esa escala requiere el tipo de conciencia situacional del campo de batalla en tiempo real que solo una plataforma como el F-22 puede proporcionar en un entorno altamente disputado. Pero hay más en esta historia y tiene que ver con algo que ocurrió hace más de una década. En 2013, un par de aviones de combate iraníes F-4 Phantom intentaron interceptar un dron MQ-1 Predator americano que volaba en espacio aéreo internacional. El intento falló, lo que llevó a los Estados Unidos a comenzar a escoltar sus drones con F-22 Raptor. Lo que siguió fue uno de los episodios más humillantes en la historia aérea reciente de Irán. El teniente coronel Kevin Sutterfield, pilotando un F-22, detectó la aproximación de los F-4 iraníes en sus sensores mucho antes de que sus pilotos tuvieran idea de que él estaba ahí. Voló su F-22 directamente debajo de los aviones entrantes, se demoró allí por un momento. Luego se colocó al lado de ellos y entregó un simple mensaje. Realmente deberían irse a casa. Los pilotos iraníes cumplieron, no podían verlo, no podían rastrearlo, no tenían otra opción que irse. Ese incidente fue un avance previo, un tráiler de la película que ahora se está desarrollando sobre los cielos de Irán. El CGRI tuvo 13 años para estudiar ese encuentro, para invertir en sistemas de radar que podrían tener una oportunidad de detectar el F-22, para desarrollar contramedidas. No lo hicieron y ahora están pagando por ello. Para el 21 de marzo, según reportó Euronews, al menos 70 altos funcionarios del régimen iraní habían sido asesinados desde el comienzo de la operación Epic Fury. Ese número incluye algunas de las figuras más significativas en el liderazgo militar de Irán. Muhammad Pakpur, el comandante en jefe del CGRI, fue asesinado en el primer día de la operación. El comandante senior de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, Ismail Kahani, fue eliminado. Ali Hashemi, el ex subcoordinador del cuerpo, fue asesinado. Múltiples oficiales de las ramas del CGRI en Líbano y Palestina fueron eliminados. Ali Muhammad Naini, el portavoz del CGRI, fue asesinado. También debemos señalar que, según se reportó en múltiples medios que cubrían la operación, los ataques iniciales de Epic Fury y la operación paralela israelí León Rugiente apuntaron al líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, basándose en inteligencia específica sobre su ubicación, y fue asesinado en las horas iniciales de la campaña. El targeting de ese nivel de liderazgo militar y político con ese grado de precisión no ocurre sin una inteligencia integral en tiempo real. Los F-22 que orbitan invisiblemente sobre Irán y alimentan datos de sensores a otras plataformas son casi con certeza parte de la cadena de inteligencia que permitió esos ataques. Ahora, como mencionamos al comienzo de este video, la situación está cerca de escalar a una nueva fase y el F-22 va a jugar un papel central en lo que viene a continuación. A finales de marzo de 2026, reportes de múltiples medios, incluyendo Al Jazeera, citando a 2 funcionarios americanos no identificados, indicaban que el Departamento de Defensa se está preparando para operaciones terrestres apuntando a la isla Karg. Para los que no están familiarizados con la geografía, la isla Karg es una pequeña isla frente a la costa de Irán en el norte del Golfo Pérsico. Es el punto de procesamiento de aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Quien controla la isla Karg controla el sustento financiero del régimen iraní. La lógica estratégica es directa. Cierra la isla Karg y estrangulas la fuente principal de ingresos de Irán.
Combina eso con el cierre del estrecho de Hormuz, a través del que fluye aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, y creas una presión económica tan severa que el régimen tiene una elección difícil: negociar o colapsar. Las fuerzas terrestres americanas ya se están ensamblando para esta posible operación. Según Soft News y otros medios que rastrean el aumento de fuerzas, la 33ª Unidad Expedicionaria de Marines, embarcada en el USS Trípoli junto con el USS New Orleans y el USS San Diego, está desplegándose en la región. La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines está en ruta o posicionándose. Los paracaidistas de la 85ª División Aerotransportada se dirigen a la región, dando a los Estados Unidos aproximadamente 6.000 soldados de élite adicionales en el área del Golfo Pérsico. Estas fuerzas se unen a aproximadamente 50.000 tropas americanas ya estacionadas en bases de todo el Medio Oriente. Esta es una fuerza terrestre de verdadera importancia, pero las tropas terrestres en la isla Karg estarían en una posición extraordinariamente peligrosa sin superioridad aérea. Irán, incluso con el 80% de sus defensas aéreas desaparecidas, todavía retiene capacidades de lanzamiento de misiles, botes rápidos, drones y fuerzas terrestres del CGRI. Cualquier soldado o marine americano en la isla Karg estaría expuesto a todo lo que Irán todavía puede desplegar. Ahí es donde entra el poder aéreo americano, y específicamente, ahí es donde entra el F-22. El modelo de la campaña aérea sobre el territorio continental iraní se traduce directamente al escenario de la isla Karg. Los F-22 realizarían misiones de ISR de barrido sobre la costa del estrecho de Hormuz, identificando sitios de lanzamiento de misiles, instalaciones de lanzamiento de drones, depósitos de municiones, bases de botes rápidos y concentraciones de tropas del CGRI. Esos datos se transmiten a helicópteros Apache, aeronaves de ataque A-10 Warthog y paquetes de ataque que luego pueden eliminar esas amenazas antes de que puedan usarse contra las fuerzas terrestres americanas en la isla. Las bombas de pequeño diámetro GBU-39B del F-22 son precisamente la herramienta correcta para eliminar objetivos costeros reforzados sin arriesgar el tipo de daño colateral catastrófico que vendría de atacar infraestructura petrolera de cerca con municiones más grandes. También está la pregunta de la propia costa del estrecho de Hormuz. A mediados de marzo, habían surgido reportes de que los Estados Unidos ya había desplegado municiones de 5.000 libras perforadoras de búnkeres contra sitios de misiles reforzados a lo largo de la costa iraní. Esos ataques degradaron, pero no eliminaron la capacidad de ataque costero de Irán. Los F-22, usando su sigilo y precisión, podrían trabajar sistemáticamente a través de los objetivos reforzados restantes de maneras que las plataformas no sigilosas simplemente no pueden. Un soldado del CGRI con un sistema de defensa aérea portátil, un MANPAD, esencialmente no tiene ninguna oportunidad contra un F-22. El avión estaría en el objetivo, armas lanzadas y partiéndose antes de que el soldado pudiera siquiera adquirir una solución de disparo. Y la dimensión psicológica importa aquí también. Los comandantes del CGRI de Irán que planifican cualquier tipo de respuesta a una confiscación americana de la isla Karg lo harían sabiendo que cada posición que ocupan, cada vehículo que mueven, cada batería de misiles que intentan activar podría ser identificada y apuntada por F-22 invisibles en el aire. Esa amenaza constante y acechante cambia fundamentalmente cómo puede operar el ejército de Irán. Crea vacilación, ralentiza la toma de decisiones, y en una situación militar de movimiento rápido, la vacilación es letal. Hay una dimensión más del papel potencial del F-22 que necesitamos abordar y es profundamente controvertida. El presidente Trump ha amenazado públicamente con atacar las plantas de desalinización de agua de Irán,
Según The Independent, Irán ha estado experimentando lluvia ácida y humo intenso desde el inicio de la operación Epic Fury. El país también está en su quinto año consecutivo de sequía extrema, con algunos embalses actualmente a aproximadamente el 10% de su capacidad máxima. Las plantas de desalinización son infraestructura crítica para hacer el agua segura para el consumo civil. Atacarlas crearía una crisis humanitaria que afectaría a los iraníes ordinarios mucho más que al liderazgo del régimen. Esto crea una tensión profunda con el objetivo declarado de Trump de alentar a la población de Irán a derrocar a su gobierno y su mensaje directo a los iraníes al comienzo de la operación de que su hora de libertad había llegado. Si esos ataques ocurren o no, si lo hacen, las defensas aéreas restantes de Irán, por limitadas que sean, casi con certeza estarían concentradas alrededor de estos sitios vitales de infraestructura civil. Contra la mayoría de las aeronaves eso crearía riesgo. Contra los F-22 crea solo un desafío operacional marginal. La capacidad del Raptor de penetrar defensas en capas y atacar con precisión es exactamente lo que se necesitaría si se tomara la decisión de ir por ese camino. En World Brief Daily no estamos aquí para abogar a favor o en contra de ese curso de acción. Estamos aquí para darte el panorama completo de lo que es militarmente posible y lo que el F-22 aporta a cada escenario que se está considerando. Ahora alejémonos y miremos el contexto más amplio de lo que esta operación ya ha logrado, porque los números cuentan una historia que es genuinamente histórica. Según Air and Space Forces Magazine, más de 10.000 objetivos iraníes habían sido atacados para el 23 de marzo. Según la visión general operacional de Grokipedia, las fuerzas navales de Irán están evaluadas como entre el 85 y el 95% neutralizadas. Más de 120 buques iraníes, incluyendo submarinos y buques minadores, han sido dañados o hundidos. La infraestructura portuaria clave ha sido apuntada. La Armada iraní, que una vez patrulló el Golfo Pérsico con suficiente confianza para hostigar a los buques americanos y amenazar las rutas de transporte marítimo global, es esencialmente inexistente como fuerza de combate organizada. El programa nuclear de Irán, que ya había sido severamente degradado por la operación Midnight Hammer en junio de 2025, ha sido apuntado más. Como evaluó el CSIS, la campaña anterior destruyó las instalaciones de enriquecimiento en Fordow y Natanz y arruinó las instalaciones de metalurgia en Isfahán. La operación Epic Fury ha apilado ataques adicionales encima de eso, apuntando a centros administrativos, instalaciones de investigación de doble uso y lo que se reporta que son las instalaciones de la Organización de Energía Atómica de Irán en Teherán y la instalación de pruebas de investigación de explosivos en Parchin. Según la evaluación de Grokipedia, el programa nuclear ha sido atrasado entre un 60 y un 80% en términos de camino hacia un arma, aunque la denegación permanente total sigue siendo un desafío debido a los elementos dispersos y subterráneos. La empresa de misiles balísticos de Irán, la joya de la corona de su estrategia de disuasión regional, ha sido apuntada sistemáticamente. Las plataformas de lanzamiento, las instalaciones de producción, los sitios de almacenamiento y la infraestructura de mando que habría coordinado una campaña de misiles han sido todos golpeados. Solo en los primeros 4 días de la operación, según Defense Update, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y 2.000 drones de ataque en represalia. Pero esa enorme andanada representa a Irán quemando su inventario existente en desesperación. Su capacidad de reponer ese arsenal ha sido severamente comprometida.